11 minutos para las 9 de la mañana. Comenzamos tertulia. Miguel López Morel, buenos días. Buenos días, José Carlos Vicente. Buenos días también, Jorge García Badía. Buenos días. Buenos días. Ya te cuesta aquí venir. Estás todo el día por las televisiones nacionales ahí de... Bueno, yo me dedico a escribir. Tulio de... Me dedico a escribir en el Español. Es, lo de la tele es coyuntural. Bueno, periodista del Español, está con nosotros, y Pedro Juan Martín también. Bueno, con ellos vamos a analizar hoy la actualidad en esta jornada. ¿Qué os parece lo del Hospital de Santa Lucía? Al final, bueno... al final se ha quedado una tragedia, pero no lo fue. Se ha quedado en un susto, ¿no? Pero para reflexionar muchas cosas, varias cosas. La primera de ellas, y creo que es la más importante, es que a veces cometemos la imprudencia de fumar en el recinto, en los hospitales, en la propia instalación física, en el recinto alrededor del hospital, cosa que está absolutamente prohibida desde hace ya bastantes años. Yo soy consciente de que los directivos de los hospitales intentan que no se produzca ningún hecho en el sentido de consumo de tabaco, de cigarrillos, etcétera, etcétera, pero tanto los propios profesionales, algunos, no todos ni muchísimo menos, pero algunos de ellos, de todas las categorías, y los usuarios y incluso los pacientes que están dentro fuman. Eso supone un riesgo, ya no a nivel personal, de contaminación de tabaco, todo eso, sino como estamos viendo, porque parece que el incendio estuvo provocado. Todavía no está claro, pero en cualquier caso... sí sorprendió nuestro compañero Luis Alcázar, que se desplazó con la unidad móvil, subió a la terraza donde se supone que se origen, y lo primero que le llamó la atención fue que estaba la zona llena de colillas. Dice, pero si está todo esto ya... Sí. Aquí la gente fuma. Efectivamente. Sí, bueno. Y luego, y ya permíteme, el tema de la arquitectura de construcción de los hospitales. Entremos a la materia, sí, maestro. Entremos a la materia, porque yo ayer estuve hablando con bomberos... un momentito, Jorge. Pedro quería decir algo, y Jorge. Sí, yo creo que habría que centrar el tema precisamente ahí, porque no podemos poner en el agente que causa... Porque igual que puede ser una colilla, y pongo ejemplo, puede ser el trabajo de un profesional con una radial y que salte una chispa, puede ser el trabajo de soldadura y que suelte otra chispa. Me refiero, hay muchos, es decir, no puedes estar basándote en prohibir fumar y que esa medida se lleve. Perfecto. Pero hay otros muchos riesgos que están ya centrados en el material con el cual está el revestimiento, que el poliuretano, aunque sabemos que es un gran aislante, también es sumamente inflamable. Y sobre todo, este no es el primer incidente que pasa ya en el hospital. Eso es. Esto es lo más preocupante. Jorge, ¿qué ibas a decir? Miguel. A ver, esto hay que subrayar una cosa. Ayer pudieron morir 100 pacientes. Y esto hay que decirlo así, 100 pacientes. Y yo estuve hablando con sanitarios del Hospital Santa Lucía que, muertos de miedo, me contaban que con lenguas de fuego a sus espaldas, olvídense de los simulacros, señores, con lenguas de fuego a sus espaldas sacaban a pacientes encamados que no podían moverse. Esos sanitarios podrían haber corrido para salvar su vida. Se jugaron la vida para sacar a esos pacientes. Totalmente. Voy a terminar. Hablé con bomberos que me hablaban de fachada ornamental. ¿Sabemos lo que es ornamental? Pues lo que utilizamos, por ejemplo, para decorar en Navidad en nuestras casas. Me hablaban de fachada ornamental, de solución visual, de solución vistosa, pero no me hablaban de una fachada con medidas de seguridad. Y en ese hospital se produjo un incendio en 2015. Pero es que lo más gordo es que Podemos, PSOE y Vox en la Asamblea Regional aprobaron una moción este año donde se pedía, y no hacía falta esa moción, lo voy a decir, porque ya es bastante con un incendio en un centro sanitario público donde se tienen que salvar vidas, no morir personas, se tendría que haber hecho algo. Y hoy me encuentro un titular en La Opinión, que van a hacer un estudio técnico. No, perdón, pero si es que ese estudio técnico se tuvo que hacer en 2015. Es que ese estudio técnico se tuvo que hacer por mandato de la Asamblea Regional y el Partido Popular votó en contra. Y hoy, gracias a Dios, porque yo ayer estaba en Madrid, como decía Joaquín, cuando yo ayer vi en redes sociales el vídeo, me morí de miedo, porque esta región de Murcia tiene muchas veces un imán para las tragedias. Y no nos olvidemos de Atalayas. ¿Qué es lo que ha pasado con Atalayas? ¿Qué es lo que ha pasado con la noche en Murcia? ¿Nos ponemos a hacer revisiones a ver qué es lo que ocurre? Miguel. Pues poco que añadir. Si acaso un pequeño comentario sobre las mociones de la Asamblea.
que no son vinculantes. Ese concepto de que no es vinculante pues se metió hace mucho tiempo en la política murciana, incluso ya ni siquiera los presupuestos son vinculantes, porque básicamente una vez que se aprueben los gobiernos hacen lo que les da la gana. Es decir, este escaso seguimiento de la política pública, fiscalización, perdóname que siempre, Joaquín, os insista que los periodistas tenéis una labor muy importante en señalar, porque vosotros tenéis más altavoz, y señalar cosas que son muy evidentes, que están en las hemerotecas, que saltan a la vista, y que alguien se le ponga, y que alguien dimita, por Dios. No, hombre, qué palabras pronunciado. Qué palabras pronunciado. Está claro que la obra pública exige un control mucho más significativo. Exigen toda la obra, exigen un control, pero evidentemente cuando se hace una obra pública de uso intensivo, como son los hospitales son obras que desde el primer día que se abren nunca cierran y están las 24 horas de los 365 días del año abiertos, con gente y usuarios, y el desgaste, la presión y los riesgos se incrementan. Por lo tanto, hay que mirar todo. Ese tipo de fachadas, tipo placa separada de la real fachada que tiene está aireada, son fachadas aireadas, eso generan, como hemos visto en el campanar, como hemos visto en otros sitios, el efecto chimenea, que se llama, ¿no? Chimenea. Entonces, todo ese tipo de cuestiones hay que tenerlas muy, muy en cuenta, sobre todo en esos edificios de uso masivo y con alto riesgo. Bueno, en la tragedia también está un canto a la esperanza en el ser humano. Yo creo que la forma en que, como Jorge anunciaba, del comportamiento que habían tenido los sanitarios, arriesgando incluso su propia vida para salvar a los pacientes, y el comportamiento ejemplar de los bomberos. Y los bomberos, era lo que... Guiados por sanitarios. Déjame terminar, Jorge. Sí. Y los bomberos, que en menos de 5 minutos estaban allí y ya... yo creo que a mí por lo menos son noticias estimulantes. En un mundo donde las noticias que nos llegan, sobre todo desde la esfera política, son decepcionantes, donde la mentira y la ineficacia se instala continuamente porque no llegamos a ningún tipo de alegría, pues yo recibo estos dos comportamientos, porque son acciones, no solamente son palabras, son acciones de medios profesionales, servidores públicos que responden muy bien a la primera. Sí, luego se implicó todo el personal. Hay algún vídeo que se ve que no solamente son los sanitarios los que están evacuando las camas, los celadores, el personal de la limpieza, que era la hora de... Sí. Cuando el personal de limpieza entra a limpiar los pasillos, las habitaciones, también se sumó a evacuar a los... Sí, la Policía Nacional, cuando llegaron allí, la gente se metía ciegas a un incendio. Es que hay que decirlo, la gente se metía ciegas en un incendio en un complejo que no conoce, y los sanitarios hacían de guía. O sea, eso me lo contaba a mí ayer un bombero que me escribía. Que me escribía este mensaje. Toda la fachada está revestida con unas placas, que es lo que se aprecia en todo el exterior del edificio. Ese material es el que ha ardido reventando ventanas. De todas formas, también hay que hacer la segunda reflexión de por qué esos materiales están autorizados técnicamente. Parece, yo no soy experto en si están en el Código Técnico de la Construcción, pero si están autorizados, están autorizados. Eso es hay que no, son materiales... A ver, ayer hablábamos nosotros con un experto del Observatorio de Nuevos Riesgos de Incendios. Es un ingeniero y experto en seguridad y también en edificación, y dice que a día de hoy sigue siendo legal el utilizar este tipo de material para el revestimiento de fachadas, a pesar de lo que pasó en el campanar, en el incendio. A partir de ahí, nos contaba ayer en Onda Regional que se estableció una reflexión sobre precisamente todo el uso de materiales de construcción, este tipo de materiales. Está en revisión la ley, pero con los procedimientos administrativos, las alegaciones que han presentado determinados sectores de la construcción y tal, no se ha cambiado. O sea que a día de hoy ese material se puede seguir utilizando. Por eso. Y luego hay otra cosa. Es que lo vayan a cambiar, pero cuando lo aprueben. Todo lo que dice Jorge, yo creo que los bomberos deben de conocer ese y otros edificios públicos en general, casi todos los edificios. No sé si se exige que los bomberos periódicamente revisiten o visiten el... Había habido un simulacro unos días antes de evacuación. Es que se hizo recientemente, me lo contaba un bombero, gracias a Dios. Entiendo que los bomberos aquí en Cartagena, en Murcia, en cualquier... conocen o están implicados en el proceso del
simulacro, eso sí lo sé, que directamente cuando se produce, porque yo he hecho simulacros en el Reina Sofía y han venido los bomberos y han hecho ese tipo de actuaciones. Quiero decir que el edificio tiene que contar también con una supervisión de los bomberos, o debería contar con una supervisión de los sistemas de extinción de incendios, que entiendo, no sé. Hombre, hay una revisión que se hace, pero hay una pregunta que a mí me gustaría hacer, señor Vicente, que usted ha sido parte de la cúpula de sanidad, porque usted al principio hablaba del tema de las colillas. Por cierto, que hay un informe del CSIC donde ya en 2015, hace una década, se alertaba de que ese material que tiene la Risaca estaba incluido, el Santa Lucía, en un listado de 15 edificios, solo 15 edificios en toda España. Nosotros tenemos uno y ayer lo vimos arder como un ninot en Cartagena, donde ya se alertaba de que el material era inflamable, con lo cual hace 10 años que se pudo hacer algo. Pero volviendo al tema de los cigarrillos, yo le quería preguntar, porque yo ayer con el personal eso iba a decir, estamos en tertulia. Bueno, pero es por defecto profesional de periodista. Impone. Y como muchas veces le pregunté, le di el follón, como muchas veces le tuve que preguntar, porque ayer la Consejería de Salud, los compañeros directamente ni cogían el teléfono, ni respondían a las preguntas, ni nada. Cada uno sabrá cómo tiene que gestionar una crisis. ¿Cuántas sanciones se ponen al año por fumar dentro de un hospital? No te puedo decir efectivamente la cifra, pero sí se ha intentado y se han puesto sanciones, y existe de la implicación directa de los vigilantes de seguridad, de los equipos directivos, no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que es dificilísimo, es muy difícil, incluso, y te lo digo por experiencia propia, porque las campañas que se han hecho han sido intensísimas, pero siempre existe lo que yo llamaba a veces las escaleras del escaqueo, y permitirme que lo diga así, donde la gente descubría colillas continuamente. Quiero decir, los servicios de limpieza descubrían todos los días colillas, e incluso te vas a sitios y ítem más. Hay otra situación más llamativa. La gente sale al exterior con el uniforme o con el vestuario de trabajo, muchas veces a fumar en la puerta. Algunas veces hasta con la bata de enfermo. Y con la bata, puesta. por eso que da un ejemplo que realmente es muy negativo. Yo a veces he sugerido que en los contratos de trabajo o de los nombramientos figurase de forma expresa la prohibición de fumar, con la penalización colocada porque eso responsabiliza mucho. Si tú firmas tu contrato de trabajo o tu nombramiento diciendo: sabe usted que en el recinto no se puede y que en caso de eso será suspendido de empleo y sueldo por X tiempo o por lo que sea, ¿no? Yo lo sugería. Pero la pregunta que se tiene que hacer uno, perdona José Carlos, es hasta qué punto algunos ciudadanos de este país reciben realmente lecciones punitivas de lo que hacen, muy especialmente los funcionarios. Yo soy un funcionario del Estado, ¿vale? Y yo he visto en mi institución muchas veces barbaridades por parte de funcionarios que no han sido penadas en absoluto. Aquí estamos hablando de la posibilidad de también que sean pacientes o visitantes, que sean los que hayan fumado, hayan podido dejarla. Pero es un problema importante que no todas las escalas profesionales tengan realmente ese seguimiento que pueden tener, por ejemplo, las cuestiones fiscales. O sea, aquí en este país no te perdona nada por cuestiones fiscales. Y no te perdona nada en cuestiones de tráfico. Y el problema es esas otras cuestiones que también son importantes, hasta qué punto socialmente las perseguimos y se sancionan. Y yo creo que los estatutarios, que son tan funcionarios como los funcionarios del Estado, que son los copromédicos, difícilmente, es que es muy complicado, sobre una gravedad supina que le pongan no es más cuestión de legislación, os lo pongo sobre la mesa también. Más que de cumplimiento de la legislación. El problema es que no se cumple la legislación. El hecho del rechazo social, y os lo voy a poner como un ejemplo. ¿A quién se le ocurre hoy entrar en un bar con que haya clientes y encender un cigarrillo? ¿A quién se le ocurre? Buen ejemplo. A nadie. Nadie. ¿Por qué? Porque sabe que se va a exponer inmediatamente a que el resto de clientes y el que está detrás de la barra diga: oiga, que aquí no se puede fumar, que tal, que no sé qué. ¿Y en un hospital? Pero es que en un hospital... ¿Quién le dice a un señor que está en la terraza fumando? Complejo y se buscan hay recovecos por todos los sitios. Y la mayoría de las personas, de los que trabajan allí, no fuman, eso está claro. Pero hay un grupo minoritario que quizá haya que ayudarle. Y los hospitales ayudan, los centros sanitarios ayudan. Hay consultas antitabáquicas muchas veces en los propios interiores. O sea, hay muchas posibilidades. A veces se dice, yo hablaba ayer con una compañera y me decía: ¿por qué no colocamos un espacio donde se pueda fumar?
pero no es legal, es que no es legal esa situación. Pero es que visto lo que ocurrió claro, ayer. Por eso, claro, si yo yo lo también, sé. aparte de esas actitudes que son actitudes personales y que profesionalmente habría que hacerlo, de la misma forma también, tú fíjate el ejemplo que también están dando ahora que estamos en campaña de vacunación. Ya, se lo iba yo a decir ahora. Es que ese tema me parece también muy preocupante, Sí. porque gran parte de la población dice, pero vamos a ver, si hay un altísimo porcentaje de sanitarios que no se vacunan, ¿cómo no me voy yo a vacunar? Esto es un tema que habría que profesionar. En los Estados Unidos hay muchos hospitales, no son ejemplo en sanidad para muchas cosas. Ahora mismo con las vacunas de Estados Unidos. No son ejemplo, pero te quiero decir... Secretario de Estado de sí que hay una cosa, Jorge. En los Estados Unidos volvemos a lo de siempre. Aquel que no se vacuna no puede trabajar en el interior de un centro hospitalario o de un centro de salud o ese tipo de cosas. Quiero decir que incluso desde el punto de vista, hay una opción también importante a valorar desde el punto de vista legal, que es la prevención de riesgos laborales, de riesgos biológicos. Si tú estás formado en prevención de riesgos biológicos, en pinchazos accidentales, en muchas cosas, también tienes que estar preparado para no ser elemento de contagiosidad o de infección o infectividad con respecto a tus compañeros. Por lo tanto, deberías también, no solamente respecto a los pacientes, estar vacunado de la gripe. Yo tuve un incidente trabajando en una empresa, no voy a decir el nombre, era gerente de esa empresa, y bueno, tuvimos un incendio en el almacén. Perdimos una cantidad de material importante, vinieron los bomberos, apagaron, tal y cual, y bueno, pues fui a echar mano al seguro para cubrir por los gastos que teníamos y tal. Y después del informe de inspección que había pasado el jefe técnico de bomberos, donde había sido una colilla el desencadenante, el seguro dijo que... Se lavó las manos. Que ellos no pagaban, que eso era un acto de irresponsabilidad. Pues claro, ahora habría que ver qué ocurre. No sé si José Carlos nos puede decir algo. Y eso lo viví yo. Y vamos a ver qué es lo que pasa con las cosas primero. Yo lo que sí quería poner también, que esto también debería ser un toque en cuanto a la normativa, porque igual que recordáis cuando se estaba utilizando como aislante el amianto, el amianto se estuvo utilizando hasta que se empieza a detectar, y en el 2002 rápidamente se genera una ley para no utilizar, y de hecho fibras ya de amianto no se pueden utilizar en aislamiento. En Murcia hay un elemento respecto al amianto muy importante y que todavía se está viendo y sufriendo, sobre todo las personas que han tenido contacto laboral con él, que es toda la zona de construcción de barcos, de construcción de elementos, porque ahí hay una importante afectación de muchas personas que sin saberlo estuvieron trabajando con ese tipo de materiales durante mucho tiempo y que evidentemente es un problema sobre la salud. Vamos a cambiar otra caja de los truenos, porque el amianto que todavía hay en colegios e institutos es una cosa que yo no entiendo. Sí, ¿no? Pero eso es inerte, pero todos los años nos mandan una nota de prensa, la típica nota de prensa donde nos dicen la Consejería de Educación ha realizado X tareas de mejora en centros educativos, ¿verdad? Y le ha quitado, por ejemplo, el amianto a 3 colegios. Nunca entenderé por qué no se los quita a todos de una tacada. Pero ese amianto, el amianto mientras esté inerte representa un riesgo potencial, pero si la típica uralita, vamos a hablar para que la gente se entienda un poco. Saca polvillo y eso ya es mientras lo que... está inerte, eso no genera, porque el proceso de daño se genera por inhalación de microfibras que impactan básicamente en el aparato respiratorio. Entonces ahí sí. Ahora, el problema es cuando tú trabajas, cierras o lo dejas o lo llevas allá a la intemperie total, absoluta, entonces porque normalmente la uralita no se está directamente, si te debajo un contratecho o alguna cosa de esa, hay que quitarlo, hay que retirarlo con todas las medidas oportunas de que también exige eso un control. Pero si está inerte no sucede. Bueno, eso pasaba también con la fibra de vidrio de lo que se llamaba la fibra aislante, también, que se utilizaba se utilizaba también para el revestimiento de los frigoríficos, de los frigoríficos también aislante, y todo eso se fue retirando también por los vagones de tren. En los vagones de tren antiguos también llevaban ese tipo de aislamiento. Se ponía ahí como una especie de... Bueno, cambiamos de tema. Ábalos y Koldo van a prisión y Ábalos se queda con el acta de diputado. ¿Qué va a pasar? Por lo que diga el juez. Vamos a ver, y aquí parece que esto es como la selección española. Ahora todo el mundo es juez en este puñetero país. Lo digo con supina indignación por la postura del gobierno. Vamos a ver, hay ámbitos en los que no se puede hacer política, señores. Que son, vamos a ver, si queremos sostener un Estado de Derecho,
tenemos que sostener las bases del Estado y los pilares del Estado de Derecho, que son el respeto de las instituciones, ¿vale? Y yo no puedo insultar al presidente, yo no puedo asaltar el Congreso, yo no puedo poner en duda a los jueces. Y una vicepresidenta del gobierno no puede tan descaradamente acusar de prevaricación a los jueces. Partiendo sobre esa base. Y luego, a partir de ahí, el señor Koldo y el antiguo ministro de Fomento y secretario general del PSOE están perseguidos y pueden estar en esas circunstancias. Yo, ya visto desde fuera y como no jurista, pues veo que lo que han podido destruir de prueba ya lo han podido destruir. Lo que pasa es que Koldo tenía tantísimo grabado que creo que tiene ahí material para hundir en la miseria. A mí lo que me llama la atención, a mí la cuestión que creo que va a ir por ahí es hasta qué punto Ábalos podría estar pensándose colaborar. Tirar de la manta. Tirar de la manta en el sentido de colaborar. Yo creo que el kit de la cuestión ahora mismo no está si van a ir a la cárcel, no van a ir a la cárcel, sino al final si Ábalos va a empezar a mirar por sus intereses propios, porque ya el juez ya se lo ha puesto muy claro en este sentido, y si va a tirar de la manta. Ayer ya está soltando, está tentando, confirmó la de la reunión del presidente con Otegi, que lo pone en una situación también comprometida, aunque inmediatamente salieron denegándolo, y luego también dijo una frase, a ver si la intento recordar, que dijo, a ver si nos ponemos referente a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, le dijo... Sí, sobre la ocupación de las viviendas. De la ocupación de las viviendas del Ministerio. A ver si nos vamos a poner todo estupendo, y entonces sacó este tema, ¿no? Yo creo que son dos pullas para empezar a decir, cuidado conmigo, porque yo puedo hacer mucho daño al gobierno actual. A ver, yo como periodista de sucesos y tribunales, la verdad es que sigo sin entender cómo Santos Cerdán ha entrado en prisión y Ábalos no ha entrado en prisión, partiendo de esa base. Yo no voy a llamar a Ábalos señor Ábalos, porque es un putero. Bueno. Entonces un putero es un putero. Y este señor putero, ahí sí que le meto el señor, creo que en el momento en el que hoy vea un atisbo de la posibilidad de que va a entrar en prisión. Yo he estado en prisión, en Sangonera. Creo que ha sido uno de los reportajes más horripilantes que he hecho. No entiendo cómo la gente vuelve a reincidir en delinquir, sabiendo que van a entrar a tuburios como eso. Porque una cárcel es un tuburio. Uh-huh. Este señor que está acostumbrado a irse de putas, a pedirlas por catálogo, a irse de mariscadas, a tener chofer, a tener escolta y a vivir bien, porque sigue viviendo bien, siendo un sinvergüenza, como en todas las letras, no está hecho para la cárcel. Entonces le va a dar, y te voy a pedir disculpas, Joaquín, al botón de la mierda, al ventilador de la mierda. Y yo, y esto ya es una opinión personal, si tira de la manta, hay elecciones. Sí, sí. Si tira de la manta, hay elecciones, porque va a ser bochornoso lo que va a salir por su boca. Ya veremos, ¿eh? Sí, no, resulta muy curioso porque ayer, por ejemplo, con respecto a la reunión o no con Otegi... Sánchez y Otegi, sí, preparando, pergeñando la moción de censura contra Rajoy, ¿no? Lo curioso de todo esto, o sea, si lo examinamos, o sea, un ciudadano normal que observe las dos declaraciones, dice, aquí hay un mentiroso. Correcto. Aquí uno de los dos miente, el que dice que sí o el que dice que no. Correcto. Evidentemente es un clima de degradación. Que lo aclare Otegi. Claro. Que lo aclare. Bildu ayer precisamente... ¿Quién miente? Otegi no directamente, pero la portavoz de Bildu dijo claramente, negó categóricamente que ellos tuvieran nada que ver, pero es que estamos en la dinámica, como tú bien dices, José Carlos, de que cómo tiene la inmensa caradura el señor presidente del gobierno de decir que mienten otros cuando ha vivido en la mentira y en la continua rebase de sus supuestas líneas rojas desde que empezó a gobernar en pos de mantenerse pura y duramente en el poder. Y yo, claro, entiendo que sus socios de gobierno están encantados porque tienen una persona sin escrúpulos que en un momento dado está dispuesto a hacer lo que sea por mantenerse en el poder, y claro, les conviene tenerlo ahí porque ellos no están pensando en el concepto de España y el servicio del Estado y de los españoles en su conjunto. Ellos están con sus intereses particulares que los están metiendo.
Hombre, ahora vemos al señor Puigdemont, pues yo supongo muy asustado cuando ve las encuestas que se ha hundido en la miseria, y a eso sí que le preocupa, porque son sus sillones y su capacidad de influir y colocar a gente en la comunidad, bueno, en Cataluña. Lo que le preocupa es entrar en prisión. O sea, Otegi. No, al señor Puigdemont. Sí, claro, perdón, Puigdemont, disculpa. Sí, claro, por eso se fue, por eso se autoexilió, que es claro. Y en un momento dado, se autoexilió, se fue, huyó de la justicia, no quiero usar la palabra adecuada. Ahora quiero usar la palabra adecuada. Fíjate lo que supone el que los partidos están absolutamente enfocados a prácticamente sus propios intereses en lo que tú dices, los escaños, las posiciones, los cargos, el poder, porque cambiar la ideología como se está cambiando, porque Alianza Catalana, por ejemplo, ateniéndonos a lo que has planteado, ponga el acento en la inmigración, que es un tema a reflexionar, pero que porque Alianza Catalana lo ponga, cambie un partido conservador catalán su ideología tradicional al respecto, que ha sido, en ese sentido, más moderada que lo que puede ser Alianza Catalana, pero cambia la ideología de un día para otro. Eso no tiene... vivimos una etapa, en este momento, en el que están fallando las formas, en el Parlamento, en la educación, en el respeto a la verdad. La mentira se ha instalado. O sea, entonces estamos en un momento, y eso es gravísimo. Es gravísimo porque uno se plantearía, vamos a ver, en el concepto de algunos ideólogos y publicistas de partidos políticos y tal, se destila continuamente una supuesta propuesta de reconsideración del Estado, de reformulación, de cambio del modelo de comunidades autónomas, de no federalismo, confederacionismo, lo que sea. En definitiva, muchas cuestiones que van en contra o que ponen un brete, cuestiones que a lo mejor no se resolvieron bien en la transición, pero que en su día se entendieron. El problema es que yo no veo mimbres en los políticos actuales para hacer un proceso constituyente. Y eso es una tragedia, para mí, tremenda, porque frente a aquellos que critican tanto lo que se pudo hacer mal, que se hizo cosas muy bien y algunas cosas también pudieron haberse hecho mejor en la transición, yo querría saber hasta qué punto son capaces de llegar a los consensos necesarios para el bien común. Pero es que antes sí que había consensos. Había muchísimos consensos. Yo estuve el otro día en la conferencia de Alfonso Guerra, que explicó un poco todo el proceso de la conformación de la Constitución. Y fue una conferencia muy interesante. Hay que decir que había 4 compañeros socialistas de Alfonso Guerra, no había, y de los actuales no había. De los viejos. No había ninguno, No había ninguno. Estaba Pepe Méndez, estaba Chema y Jorge Nové y algún otro, y no había nada más. Estupendo, la conferencia fue muy interesante. Ayer decían que en el foro había más gente del PP que del PSOE. Sí, estoy casi seguro que por el espectro sociológico había más gente Claro, porque es que antes daba gusto escuchar a los políticos, porque había contenido en el discurso. Sí. Ahora hay grito, ruido. Había contenido. Daba igual a quien escuchara. Es que volvemos a lo mismo. Si en la Asamblea Podemos presenta una moción para cambiar la fachada del Hospital Santa Lucía, ¿por qué no se hace eso si ha habido un acuerdo de 3 grupos políticos? Es que es muy sencillo. Al menos cuando se presenta una moción, decía Miguel que no es vinculante, pero al menos reflexión sobre el tema sí que es exigible, porque si hay una moción que se aprueba, sí que debemos reflexionar. Si hay una mayoría, vamos a reflexionar para decir sí o no, pero reflexionemos sobre el tema, hagamos una reflexión. Lo que me sigue llamando la atención, y volviendo un poco al tema del Supremo, ¿no? Y lo que estábamos hablando es lo que se conoce ahora como el relato, ¿no? La utilización de un argumento para desmontar. Ayer se dice, 3 de los magistrados del Tribunal Supremo que juzgan al Fiscal General del Estado asisten a unos cursos del Colegio de Abogados de Madrid para participar en unas conferencias y cobraron 90 euros por la asistencia a la charla. Pero ya
que hay una ligazón como diciendo, no, es que claro, están comprados por el colegio de abogados, ¿no? Claro, que al final es lo que te están transmitiendo en ese relato, ¿no? Tan ridículo. Que además son unos argumentos infantiles que transmiten, por ejemplo, se ha dicho y se ha puesto sobre la mesa, bueno, estos mismos señores son los que, digamos, el juicio determinó la condena a Gürtel, y son los mismos que han actuado en ese tema, como son otros los que actuaron también en el tema de los seres de Andalucía. Quiero decir que hay todo, se puede buscar todo, pero yo creo que el respeto tiene que ser absoluto. Un órgano como el Tribunal Supremo ha dictaminado un fallo, vamos a conocer la sentencia que justifique ese fallo dentro de, supongo que poco tiempo. Bueno, pues tenemos que hacer el máximo respeto, tener el máximo respeto, porque si no nos cargamos el sistema de convivencia. Eso es así, pero es que yo creo que aquí ha habido, en primer lugar, un problema. Yo creo que el asunto era tan grave como para haberse esperado a emitir la sentencia. Yo creo que muchas veces la estética, el protocolo y las formas son importantes. Entonces, se ha conocido un fallo in voce cuando no tenemos los razonamientos jurídicos, que yo creo que tenemos aquí a un experto en derecho que nos podría... No, yo no soy abogado, pero que... Es la parte... que controlas un poco la materia, pero... que quizá a lo mejor hubiera sido importante, tener esa sentencia. Un segundo y acabo. Y luego, ha sido un proceso que ha estado trufado de polémicas, porque, por ejemplo, Miguel Ángel Rodríguez filtró un bulo a El Mundo. No al diario de mi barrio. Filtró un bulo a El Mundo. Y estábamos hablando antes de los políticos, ¿no? De políticos que infiltran bulos como Vox en Torre Pacheco. Es que estamos asistiendo a situaciones que para mí como periodista son disparates. Porque yo todavía me sigo preguntando qué es lo que ha pasado con Miguel Ángel Rodríguez, porque le hizo a un compañero del Mundo publicar una noticia falsa, insisto, noticia falsa, fake news, bulo, llamémoslo como queramos. Entonces, claro, ese proceso, sí, pero es que ese señor declaró en sede judicial donde un testigo está obligado a decir verdad y todos seguimos sabiendo que ha mentido y ahí sigue. Bueno, vamos a ver, pero señálesele, póngase una denuncia, llévesela ante los juzgados. Cada uno en su responsabilidad. Lo que no puede ser que Óscar López, el señor ministro, ejerciendo de portavoz del PSOE, y en el nivel más alto que he escuchado dentro de la parte del PSOE del gobierno, ya no digo de Yolanda Díaz, que ya la comenté anteriormente, pues estoy diciendo que se está acusando sin pruebas. Comprendo que a todos nos hubiese encantado que la sentencia y su razonamiento hubiese salido inmediatamente, pero es que da la casualidad de que el Tribunal Constitucional, todas y cada una de sus sentencias, las razona a posteriori. Y que el Tribunal... Pero que yo no estaba diciendo inmediatamente que no hubieran dicho el fallo, que se hubieran esperado un mes, no sé, una semana, 3 semanas. La justificación ha sido que como ya ha habido un cambio en la ponente, se hubiese sabido inmediatamente que era de condena. Eso es la justificación que he escuchado yo, el poco conocimiento que se tenga. Y ante la tesitura de que se supiera y se filtrara inmediatamente de que iba a conocerse que el fallo iba a ser incriminatorio, se decidió presentarlo, la decisión del conjunto de los 5 jueces, creo que son, y en un momento dado, se publicará... Son 7, pero hay 2 que tienen que preparar también. Exactamente. Pero el cambio de ponente presuponía que la persona cambiada... Que tenía el marchamo, la etiqueta de progresista... Claro. Iba, entonces si lo cambias por el ponente que tiene que elaborar la sentencia... era evidente que iba a ser así, claro. Entonces, pero vamos a ver, el problema es que, insisto, perdona que soy muy machacón, que a veces nos quedamos en la discusión del arbusto y no hablemos el conjunto del bosque, y aquí estamos quemando algunos el bosque. Y estamos centrando la discusión en el arbusto que está aquí enfrente. Señores, aquí hay personas que están poniendo en tela de juicio el sistema judicial, y lo están haciendo descaradamente. Y por eso no pasó. Y por eso no debiera pasar un país serio, que tiene una cantidad de señalamientos por parte de las instituciones europeas a cuenta del tema de la justicia tremendos que precisamente tenemos que hacer, pero no por nada, no por los propios jueces, sino por la interferencia de los políticos. Lo que tendríamos que empezar es a resolver las cosas desde los cimientos. Sigo diciendo que hay que exigir el respeto máximo a los jueces, al sistema judicial, y luego además
hay que ver de qué forma dotamos de más recursos al propio sistema, tanto en recursos humanos como en recursos, porque no puede ser las dilaciones que se producen y no puede ser la intromisión política en el nombramiento por cuotas, por 20.000, en vez de por la figura. Pero vayamos de lo principal general del Estado, de lo principal a lo específico. No soy jurista, pero por unanimidad el Consejo General del Poder. Sí, pero en este caso porque la figura, su trayectoria, la figura de esta señora, de Peramato, parece ser los que primero lleva 35 años en la carrera judicial, segundo que goza. Tiene una gran trayectoria. El Consejo General del Poder Judicial lo ha aceptado por unanimidad. Insisto, simplemente un pequeño detalle. Los principios fundamentales del derecho, no soy jurista, pero creo que eso no lo sabemos mucho, son la ley, la costumbre y la sentencia y la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Sí. No del Constitucional. Efectivamente. Del Tribunal Supremo. Efectivamente, porque el Constitucional no es la última instancia. El Constitucional es si se han vulnerado los derechos constitucionales, no los jurídicos. Entonces vamos a tener las cosas claras y vamos a respetarnos. No, yo cuando entramos en esta dinámica me gustaría encontrar en el panorama político algún aliento de esperanza, pero es que miras hacia otro lado y está peor todavía. A mí lo de Mazón es otro tema que me lleva y madre mía. me hierve la sangre cada ya vez va por 4 horas la sobremesa, ¿eh? Ya. La comida. Bueno, vamos, no quiero entrar en los detalles más escabrosos, pero me parece que es vergonzoso. Es vergonzoso y lo peor que todo, y lo voy a mirar con mirada económica, es que durante los 2 próximos años los valencianos, vía impuestos, van a seguir manteniendo el sueldo de este personaje. Yo creo que no va a terminar porque la jueza de Catarroja está poco a poco haciendo que note su aliento. Él ya ayer subió a su Twitter una canción de Rosalía, es decir, lo de la perla, que la cabeza ya le está dando vueltas, es decir, Mazón sabe que no se va a comer el marrón, fíjate qué pareado me ha salido, ni su jefe de gabinete, ni los escoltas a los que ya han llamado, ni el chofer al que ya también han llamado. La señora Vilaplana ya ha quedado también en entredicho, no. Ha mentido en sede judicial, porque todos hemos visto la sala del Ventorro, la famosa sala del Ventorro, ¿vale? Y entonces es tan pequeña que tú puedes saber perfectamente lo que está hablando o que tu acompañante lo está pasando mal, porque Valencia no se inundaba, se moría. Correcto. Se moría. Y la expareja de Vilaplana, que se separó justo después de esa cita, yo creo que ya todos sabemos lo que hicieron, lo que estuvieron haciendo, se ha pronunciado también públicamente y ha dicho que en un WhatsApp familiar empezaron a entrar vídeos de cómo los pueblos se inundaban. Y está su cheque azul. Es decir, que ella, cuando dijo que no sabía nada O sea, porque los dos se metieron ese día en una burbuja, fuera de 229 muertos. Pero todos sabemos que han mentido los dos. Y para mí es vergonzoso, y creo que ahí a Feijóo es lo que le lastra como líder de su partido, seguir aguantando a ese tío, porque da vergüenza verlo, da vergüenza escucharlo, Jorge, y da vergüenza que siga a día de hoy en Les Corts. Sí. Comparto contigo totalmente. Además, esas emociones yo creo que a la mayoría de los españoles las sentimos cada vez que lo vemos, y además nada más que verle la forma de comunicar, no solamente verbal, sino hasta no verbal, es que produce asco, que es una emoción primaria muy básica, pero es lo que te transmite este personaje. Y lo digo así claramente porque es así. No falta el respeto a las personas que sirve. Exactamente. Totalmente. Pero lo que vuelvo a decirte esto es que por haber estado 2 años como presidente, aunque ahora ya ha dimitido, ahora mismo entra en el Conselh y se le van a estar pagando 2 años más. Y contra eso no hay una normativa. Bueno, pero echarlo fuera. Por lo menos pero aunque esté fuera, ¿me entiendes? Es decir, si tú en cualquier empresa del mundo, en cualquier organización del mundo, haces un descalabro de este tipo, ahí está. Es decir, es que no dura ni un segundo. Pero vamos. Dice Koldo que se hizo pitufeo en las primarias del PSOE con inmigrantes rumanos, marroquíes y sudamericanos.
el pitufeo. Pitufeo. Eso es un nuevo término. Bueno, vamos a acostumbrarnos al nuevo lenguaje. Pitufeo, no sé lo que... Los pitufos, vamos a ver, eso, no el censo, cuando los partidos políticos no son transparentes en sus primarias, y conozco desgraciadamente un caso muy flagrante y muy lamentable, como fue el fracaso de Ciudadanos, vino por ahí, viene dado por fundamentalmente cuando no hay transparencia y cuando ocultas cosas. Yo, por ejemplo, nunca conocí el censo de militantes de la región. Claro que eso te da pie a que luego el secretario de organización tenga un poder tremendo para meter, amén de las cuestiones informáticas poco transparentes que van a más. Desgraciadamente, el PSOE tenía una tradición de mucha transparencia y mucha claridad en estas cuestiones, pero parece ser que hasta la corrupción ha llegado hasta ahí. Y eso es muy lamentable. Y eso vuelve a replantearnos el planteamiento y el ser y estar de los partidos políticos. E insisto, los partidos políticos son necesarios. Le digo insisto porque lo he dicho en muchas tertulias. Pero tienen que tener unas ciertas bases, unos ciertos principios éticos y llevarlos a rajatabla. Y la cuestión que tiene el señor Feijóo con el señor Mazón es que ha puesto por delante el interés del partido sobre el interés lastrando. Es que le está lastrando. Le ha lastrado una barbaridad. Claro, es pero que cada minuto que sigue, él tiene que pensar a lo grande, porque él quiere llegar a la Moncloa. Y para llegar a la Moncloa, tú tienes que pensar que una comunidad autónoma como la Comunidad Valenciana, que no es precisamente pequeña, te puedes meter un descalabro electoral horripilante, porque este señor se ha vendido para el que no tiene ni media neurona, que ha dimitido. Sí. No, esta persona ha cogido y ha puesto sus condiciones, que es la leche. Sigue con su acta, sigue con su escolta porque tiene miedo de que le tiren barro. De que le tiren barro. Sí. El barro que se comió la Casa Real y que fue, yo creo que el momento que va a definir que la princesa que tenemos en San Javier llega a la corona. Ese momento ha sido clave porque subió la valoración de la corona. Y ahí Pedro Sánchez erró como nunca, porque se tenía que haber comido el barro de Valencia y la indignación de la gente y acercarse y hacer lo que hicieron los reyes, que fue dar cariño frente al odio, los insultos y el barro. Y Feijóo, si mantiene a ese señor... Lo mantiene. Y además ayer si ese señor llega... Mariano Rajoy también llega al final de la... Si llega al final de la legislatura... No. Yo creo que ahí puede estar quizá el gobierno de España, los votos de Valencia. Nos vamos, que son las 9:30. Noticia telegráfica económica positiva. Positiva, que nos tenemos que ir. Si te digo la positiva, me guardo... No, positiva no. Entonces, mejor te digo la positiva y me guardo la económica para la semana. La semana que viene estoy en Italia. No nos dejes así. Ya no nos dejes así, venga, pero Juan. Dale una negativa y luego terminamos con la voz. Mira, la negativa es que siempre decimos aquí que una cosa es que vaya bien a la economía del país. La OCDE ayer dijo que vamos a cubrir el crecimiento y tal, pero Eurostat por la tarde dio los datos de la renta per cápita por hogares. Y es desastroso. En los últimos 20 años es desastroso. Es que los últimos 20 años económicamente se han perdido. Pero que lo hemos perdido. Mientras en la media europea ha crecido un 22%, en España hemos crecido el 11%. Sí. Es que es la mitad justo de lo que se ha crecido en Europa. Y esto lo hemos reclamado aquí muchas veces, ¿me entiendes? Que dar solamente el dato del Producto Interior Bruto, del PIB, no es el dato que representa la economía real de un país. Venga, ¿y la positiva? Y la positiva es Bullas. Vámonos. Bulla, que estamos ya en los 5 pueblos finales. Hemos pasado a las semifinales. Estamos en la Champions League y hay que votar por Bullas. Qué rico los vinos de Bullas. A ver si Ferrero Rocher nos paga la iluminación. A ver si nos paga la iluminación Ferrero Rocher. Pues sí, oye, sería una buena noticia. Nos vamos. Jorge, Miguel, José Carlos y Pedro Juan. Gracias por compartir tertulia en esta mañana. Gracias a todos.